Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Volvemos a estar aquí, como siempre, los lunes en la Radio de las Madres. Esta noche, bueno, todavía tenemos a Agustín que está mudo. Dentro de un rato parece que va a lograr conectar el micrófono, superar algunas dificultades tecnológicas. Está con Jacobo, el Gallego Martínez. Y esta noche tenemos nada menos que a Dora Barrancos. Dora, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Gracias a ti, gracias a vos. No, por favor. Antes de que comencemos a charlar, con estas charlas que siempre tenemos tan organizadas, quisiera enviarle un saludo y una felicitación tardía, pero siempre bien merecida, porque ayer Tati Almeida cumplió 90 años. Entonces le mandamos un gran saludo desde aquí. Bueno, no sé qué pasa con el micrófono de Agustín, lo veo cerrado igual, no importa, seguimos nosotros. Ya vamos a superar estas cosas. La tecnología tiene una regla que es la eficacia, pero nunca sabemos para qué. Este es un grave problema. Creo que ahora funciona. Estoy a dos cámaras. Bueno, no. Ahora se lo escucha bien, Agustín. Bien. Estamos oyendo, sí, pero lo no tomamos nada, Exactamente, estamos tomando café nada más. Claro. Somos muy top y tenemos dos cámaras diferentes. Bueno, fenómeno. Vieron, la tecnología tiene siempre sus recursos. Siempre. Seguimos creyendo que, bueno, el problema es para qué la usamos, pero bueno, no importa. En este caso creo que es un fin noble, ¿no? Dora, estamos en medio de la emergencia, hablando a distancia, qué sé yo, estamos viviendo un momento raro. Hay en nuestra sociedad fuerzas extrañas que a veces parecen suicidas un poco, ¿no? ¿Qué opinas de esta situación? De la situación general, te digo, ¿no? Del mundo, no vamos a arreglar el mundo desde acá, pero bueno, lo folclórico. Sí, nuevamente, muchísimas gracias. Esto es muy bello, ¿no? Finalmente, gracias a la tecnología que efectivamente tiene muchos problemas en general para nuestra existencia, pero bueno, celebremos que estamos así, no aislados, estamos completamente juntos. En fin, ¿qué pienso? La verdad es que estaba pensando que nuestra especie, tiene un desarrollo extraordinario en algo que es un aparato de presunciones muy complejo, en el que por lo general dispara en un sentido de expectativas, ¿no? De apreciar hasta preconjeturalmente, si se me permite, ¿no? Es una situación compleja, pero este es el equipamiento de la especie humana. La especie humana tiene como umbrales de expectativas, ¿no? Y puede de alguna manera aproximar situaciones que están lejos, ¿no? Tiene al final desarrollado una extraordinaria capacidad, asombrosa capacidad a través de la intuición, de la inteligibilidad, en fin, de la inteligencia y de las emociones. Es una especie de, ¿cómo podríamos decir?, que organiza ciertas previsiones. Puede apreciar ciertos fenómenos que están ahí, que van a aparecer, para eso enorme desarrollo de las ciencias sociales, de la psicología y demás. Pero en esta circunstancia, aunque efectivamente hubieran asomado algunos atisbos de previsión, desde luego, todas las disciplinas que están hoy muy entonadas respecto de las advertencias, de la debilidad, del quebranto de los ecosistemas, etcétera, venían haciendo algunos anuncios en tono cada vez más enfático respecto de lo que llamamos probablemente la mala relación entre la especie y la naturaleza. Sí. ¿No? Había algo. Sin embargo, esto es lo que técnicamente llamamos evento. Es un evento, algo que no estaba, la verdad, aunque hubiera esas previsiones teóricas, muchas asentadas empíricamente,
no estaba previsto no estaba prevista la circunstancia planetaria, porque bueno, podemos tener, en todo caso, hemos tenido desarrollos de virus, algunos nos alcanzaron mal, como el SARS, por ejemplo, casi no lo vivimos. En suma, destempla el espíritu humano, estamos destemplados, ¿no? Estamos como en una situación de azoramiento, sobre todo porque el problema es que, si bien por un lado la información científica es muy, ¿cómo diré? Es muy asidua, además se ha tornado absolutamente central, el corrimiento de oportunidad notable para la ciencia, la propia ciencia, como dirán en Brasil, está pisando en ovos, ¿no? Está en una situación también de cierto azoramiento. En suma, ¿qué le vamos a hacer? En fin, tenemos que aguzar nuevamente nuestros sentidos más, digamos, más enjundiosos en fin, previsiones, aciertos. Por eso estamos, en esta temporada, estamos haciendo apuestas casi, ¿no? Estamos apostando, ¿no? Estamos haciendo apuestas. En mi caso es una apuesta relativamente positiva, faltaba más, pero bueno, después hay apuestas muy entusiasmadas, como la de CISEC, ¿no? Que está muy entusiasmado respecto de un quebranto total del capitalismo, en fin. En este momento estamos así haciendo apuestas. Insisto en que aspiramos mucho, seguramente todos ustedes están aspirando mucho, a ver si se encuentra la vacuna, a ver si se encuentra el antídoto, a ver si se encuentra algo rápido. Yo debo decir que me entusiasma mucho, y con esto paro para que puedas preguntar más, Raúl. Estoy muy interesada en ver, y al mismo tiempo estoy como muy regocijada en ver los saltos que ha hecho, ¿cómo diré?, de la rapidez, la vorágine con que el sistema científico argentino se puso allí, ¿no? Con las averías que teníamos, 4 años de retroceso. Bueno, no es magia, el Estado argentino ha puesto 600 millones de pesos así para conseguir una refocalización de los laboratorios para el análisis del COVID-19. Y bueno, quiero decir también que hay un grupo en este momento de investigadoras, digo investigadoras porque son mayoritariamente investigadoras, con un joven investigador que es el grupo más aplicado en este momento para la obtención de la vacuna y pertenece a la Universidad General San Martín, con gran participación, obviamente, el mix de investigadoras e investigadores que pertenecen a la universidad y al CONICET. Y eso me da mucha alegría. También ha habido adelantos respecto del nuevo kit. Ustedes saben que ahora sí se está distribuyendo el kit nacional, ¿no? En este momento he leído hoy muy temprano que ya está completamente fabricado, multiplicado y demás. Así que bueno, ahí hay buenas noticias, pero bueno, deseamos que termine este tsunami, ¿no? Que termine. Pero bueno, está insidioso, esta situación en el AMBA, muy preocupante, en fin. Sí, realmente, sí, lo que vos decís es exacto en cuanto a la contribución científica nuestra. Era algo que, bueno, veníamos peleando siempre, como vos decís, tampoco es magia. Había habido un desarrollo, luego vino todo el recorte que todos sabemos, en fin, la misma política de 20 años antes, de mandar a los científicos a lavar platos y todas esas cosas. Bueno, eso está fuera de duda, pero me voy a lo que decías antes. Sí, había previsiones, veíamos que naturalmente esta especie nuestra, como vos decís, depredadora de la naturaleza, bueno, había llegado un momento en que se estaba comportando con los ecosistemas que tardan millones de años en equilibrarse, etcétera. Nos estábamos comportando como un mamut en una cristalería, rompíamos todo, etcétera.
Pero las previsiones eran que la cosa iba a venir porque iba a subir el nivel de los mares, en fin, todas esas cosas que estábamos viendo, pero vino por donde empieza la vida, ¿no? Por la vida, por donde empezó la vida, ¿no? Por lo microscópico, ¿no? Y el problema que veo es que, bueno, sí, seguramente se tardará unos meses, se tardará un poco más, se encontrará un tratamiento, se encontrará la vacuna, se encontrará... Sí, obviamente la técnica va a llegar a eso, pero este bicho no es aislado. Es decir, creo que el problema que tenemos es la fábrica de bichos. Uh-huh. Porque la versión de que esto pasa porque un chino se comió un animal, no sé qué cosa, ¿vale? Eso no crean. Esto pasa porque se rompen ecosistemas, estamos destruyendo especies que equilibran ecosistemas, a otras las privamos de alimentación y se van a buscar otra alimentación, a otras las privamos de hábitat y se van a buscar otro hábitat. Y bueno, y esto produce esas transformaciones de la vida microscópica cuya consecuencia estamos teniendo, ¿no? Sí, es cierto, nos pasaron otros que no nos golpearon, bueno, el ébola, la gripe asiática, la de Hong Kong, qué sé yo, bueno. Pero esta está golpeando. Yo no sé, no tengo el optimismo de CISEC, bueno, pero es que es como que el aparato de poder se mordió la cola, ¿no? Esta parálisis económica es producto de la misma depredación que el sistema, que este totalitarismo financiero estaba al someter el aparato productivo a esta locura que estaba produciendo en el mundo, ¿no? De modo que no, sí es cierto, la ciencia está muy segura de lo que está haciendo y sí, son ensayos, pero en el fondo, si no se desarma el sistema de poder planetario, y vamos a seguir teniendo bichos y cada vez nuevos, sigue funcionando la fábrica, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Quería decir algo, Gallego? Hay una cosa que estoy tratando de reflexionar acerca de eso desde hace un tiempo, y ahora que la tengo ahora acá a mano, sin duda alguna te voy a hacer la pregunta. Hay una contradicción evidente dentro de lo que es la especie, entre los individuos que formamos la especie, y normalmente el individuo tiende, te das cuenta, digamos, a preservar su hábitat individual donde vive, digamos, básicamente, de mejorarlo, ¿viste? De cuidarlo. En fin, salvo casos excepcionales, te das cuenta donde hay un desinterés, pero normalmente la actitud tiende a ser esa, a proteger el lugar donde vos vivís. Ahora, la especie no protege el lugar donde vive, la especie depreda el lugar donde vive. Tiene una actitud, evidentemente, te diría, cuasi suicida con respecto a eso. Yo me acuerdo de una oportunidad que Raúl dijo que la Tierra era el barco en el que viajábamos alrededor del Sol, ¿no? En nuestra órbita, básicamente. Y que estaba, digamos, creada de forma tal en que una minoría, el 10%, digamos, viajaban en primera, con todos los lujos, te das cuenta, todas las comodidades que proporciona un crucero de esas características. Y que el resto, el 90%, viajaba, digamos, como un polizón en las bodegas del barco. Y entonces Raúl decía, en ese caso, pensando en ese tema, que por qué algunos de los que viajaban con las bodegas, las peores condiciones, casi inhumanas, no se iba a ocurrir hacer un agujero al barco. Diga, porque total, ¿qué tenían para perder básicamente? Si realmente el mundo era un mundo que no le brindaba ningún tipo de, digamos, calidez, ningún tipo de acogimiento, básicamente, ¿no? Que tendía más bien a maltratarlo. Y en ese caso, en el caso de que a alguno se le ocurriera hacer un agujero en el barco se podía llegar a hundir. Y con todos nosotros adentro, ¿viste? Lo cual es un tema verdaderamente inquietante. Entonces, bueno, quería saber qué pensás vos con respecto a esto, Dora. Sí, claro, muy buena la metáfora esta del barco y los que están abajo, ¿no? Y están... No es mía, es del profe. Pero el agujero no se lo están haciendo a la primera hora. Sí, no, la verdad es que... Yo diría que
Sí, Raúl. Sí, sí. Es muy bella. Repongamos las metáforas que estuvieron tan maltratadas en el ciclo de los 4 años anteriores, ¿no? Recordarán la depredación que sufrieron las metáforas, las tormentas, no sé qué. Así que, bueno, ahora vamos a reponer la metáfora que al final es la existencia posible, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, hay que considerar algo, ¿no? Que todos ustedes están de acuerdo absolutamente, ¿no? El planeta puso en evidencia con esa partícula, porque llega a ser es una partícula, ¿no? Evidentemente tan conmocionada por el contexto social. Al final, las partículas actúan por el contexto social, si no, todo lo que ha descrito tanto Raúl como José tiene que ver con el hábitat, y el hábitat, bueno, es todo el empeño social. Entonces ahí. De modo que la partícula ya está politizadísima, está politizada. No hay nada que no podamos desentrañar hasta con esa vinculación inexorable que al final la naturaleza va a estar absolutamente colonizada por la cultura, por las fórmulas sociales, al punto que lo que permitió fue que quedara así como hueso expuesto, brutal, la enorme desigualdad planetaria, la desigualdad ominosa, abyecta. Y eso que decía Raúl, porque ahí hay unas conformaciones del capitalismo en sus giros, digamos, de los últimos 30, 40 años. Yo creo, porque como no soy experta en economía, pero me gusta conjeturar así, les economistas pueden arrojar más. Yo creo que desde la gran crisis del petróleo, ¿no? Hubo una reubicación general del capitalismo. La gran crisis del petróleo levantó una posibilidad inédita, y es el trajín universal y apátrida completa de lo que es el capital financiero, que como nunca, es como si estuviera Rosa Luxemburgo, la necesitamos, explicaría, bueno, hay una cuarta dimensión que probablemente no estaba tan esperada tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad el capitalismo, Saint-Simon, ¿no? Se hace con productores, con producción de bienes tangibles que tienen que estar. Pero resulta que ahora la moneda es un escándalo desde el punto de vista proporcional al propio empeño capitalista, que ha desplazado completamente la producción de mercadería para la producción de esta extraordinaria cosa, ¿no? Que es la supralienación. Entonces, eso ha significado también desplazamiento enorme de fuerza de trabajo, ¿no? Es impresionante cómo hay este mundo que a muchos les gusta llamar postindustrial, ¿no? En realidad tiene su verdadero calibre, está en el imperativo brutal, que tienen las fórmulas, inclusive independizadas los Estados-Nación. Eso no quiere decir que no graviten los Estados-Nación, pero ha habido como una limitación muy grande, porque se está a merced de esa fuerza que produce, y que además se corre, mientras estamos hablando están corriéndose para uno y para el otro, y todo gracias a la tecnología, ¿no? Porque si no, no se puede producir. Es tan intangible que es asombroso, ¿no? Es intangible. Mientras estamos hablando en corrimiento efectivamente de fuentes fundamentales de poder financiero. Saskian ha pintado muy bien esta brutal circunstancia, ¿no? Respecto de que analiza cómo se ha desabastecido el fenómeno del control del poder económico a áreas como, por ejemplo, Inglaterra. Ella creo que explica que hay una renovación del centro de una parte muy céntrica de Londres, que tiene más o menos, no sé, deben ser 7 por 7 cuadras, más o menos. No sé si un poco más o un poco menos, no importa. Lo que ella dice que ese pedazo de Inglaterra tiene un adueñamiento que no corresponde a ningún inglés. Ningún inglés es dueño de nada en esa porción. Es notable, ¿no? Ahí vaya a saber quién
De la misma manera que encontramos fantasmáticas circunstancias. Panamá, por ejemplo, ¿no? Panamá es fantasmático, esa enorme cantidad de edificios que no están ocupados y que significan el relevo de la producción de mercadería para producir otra mercadería. Ustedes seguramente también, a mí me asombra, por ejemplo, si a algunas personas se les pregunta en la Argentina de qué se ocupa, por ejemplo Macri, se ocupa de negocios. ¿De qué se ocupa? De negocios. ¿Cuál es la tangibilidad? Bueno, tiene negocios. Ustedes me dirán, bueno, tiene muchos negocios en energía. Al final la energía tiene una tangibilidad. Pero él se ocupa efectivamente de los negocios, no tiene ninguna avidez de productor. Está en el cometido estrictamente financiero de... Eso es asombroso. Eso es un producido notable que, ¿cómo diré? Que significa un desmantelamiento de la vieja idea sensimoniana del productor. El productor, para Sensimón, era el tipo que el burgués y el trabajador, faltaba más, ¿no? El suficio. Bueno, en suma, este entusiasmo con lo que uno dice que brutal alienación que se ha producido al punto de que, bueno, el mercado está en una circunstancia u otra, está en una situación sideral que es completamente depredatoria, porque además deja a la gente cola para arriba y la deja cada vez más indemne, la deja cada vez más desigual. Ahí hay un trabajo de Oxfam, sobre el cual a mí me impresionó mucho, es la gente de Oxfam, esta ONG internacional que sobre todo atiende a mujeres en situaciones, bueno, antiguamente llamado tercer mundo, que bueno, en las situaciones más dolorosas, África, Asia y América Latina, Oxfam dice, en realidad, que el 1% de la humanidad es dueña del 80%. No sé cómo he hecho el cálculo, pero probablemente eso es más aterrador, el 1 dueño del 80%. En suma, estamos frente a una depredación planetaria del viejo sistema que prometía al menos la igualación en términos de estatus. Y esto ha quedado completamente al descubierto y a mí me parece que es la oportunidad de una nueva reflexión. Yo creo que ¿cómo diré? De momento, parece que estoy un poquito conservadora, me gustaría solo que se reduciera el estado de bienestar. Si se repone el estado de bienestar, que fue al final un invento que no es del socialismo. El estado de bienestar no es un invento del socialismo, ¿no? Porque a veces parece que el estado de bienestar, que tiene una tradición política como populismo, y deberíamos pensar que se trata de democracias intensas, democracias redistributivas, democracias, en fin, que van a poner el eje como en la inmediata posguerra. Este fue un invento de las circunstancias dramáticas de la posguerra, ¿no? Prácticamente. Bueno, yo me contento con que volvamos al menos a un estado predepredatorio regulador, porque no es posible, el mundo en eso va a tener que cambiar, no es posible que sigamos apostando además a la supralienación, y lo que decía José es ese estado de elección de una servidumbre voluntaria por parte de la humanidad, es imposible sostenerla, ¿no? En fin, hay sí manifestaciones muy ominosas, duras de aceptar, como por ejemplo el hecho de que los más afectados, los más humillados, los más denostados, voten, por ejemplo, por Bolsonaro, que es un oxímoron, ¿no? Votar, que ha pasado esto, no es la primera vez en la historia, ¿no? Que aquellas que están afectados en sus derechos, finalmente votan por sus grandes depredadores, ¿no? No es la primera vez. Pero bueno, yo creo que mi optimismo digamos que es una clave de mi entrañamiento subjetivo, ¿no? Siempre digo lo mismo, estoy muy vieja para ser pesimista. Estoy muy vieja. Bueno,
El feminismo que corra por cuenta de los jóvenes. A mí no me vengan con eso porque no tengo mucho tiempo para... Ya tengo que decir algo, pero bueno, vamos a tomarnos un matecito y volvemos. Bueno, volvemos después de estos matecitos a distancia, como siempre, cuidando las cosas. Como estamos a distancia no nos podemos pasar la bombilla, pero bueno, en fin, esa cosa de confraternidad de la bombilla, no la podemos hacer, qué cosa terrible. Bueno, no importa. Jacobo, usted quería decir algo. Quería preguntarle a Dora Barrancos dos cuestiones. Uno, el tema que se refirió recién en cómo la manipulación mediática hace que salgamos a defender o que se salga a defender a Vicentín. Por otro lado, me parece absolutamente cierto la tesis de Jorge Alemán, del psicólogo, donde dice que la derecha no necesita validar sus comentarios o sus postulados, y que este es un fenómeno mundial. Asimismo, yo veo que la gente que se moviliza dice cualquier cosa, que lo dicen todos los pirinchos y todos los conductores del cambio, donde se manifiesta estamos Venezuela, somos Venezuela, vamos a hacer Venezuela, etcétera, 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 o no al comunismo. Bueno, ¿qué opinas de esto? Sí, a ver, claro, hay un problema de imposición, hay un problema de hegemonía relativa, pero lo hay. Hegemonía respecto de qué? Del poder de medios, de la concentración que tiene de efectos sociales. Esto es así. Pocas veces hemos asistido a una conjunción que puede hacer reducciones sintagmáticas. Es una reducción sintagmática lo que está ocurriendo. Entonces, esa reducción sintagmática inclusive encarna los despojados. Esta es la cuestión que estamos viviendo. Es una reducción sintagmática que encarna en los despojados. Siempre en los despojados hay unas endechas, hay unas hilachas que Hannah Arendt alguna vez la citó muy bien, aunque deberíamos hacer articulaciones societales precisas. Pero ella alguna vez llamó la ralé. Existe la ralé. La ralé es esos dispositivos que acompañan esas relaciones sintagmáticas que se empoderan de los que están despojados. Es decir, exactamente alguien podría decir, esto tiene muchísimo que ver con las identificaciones con el agresor, o síndromes de Estocolmo muy agregados. Una podría decir, hay algo de eso, aunque el síndrome de Estocolmo es mucho más intersubjetivo, ¿no? En cambio, esto es una cuestión de masas. Bueno, en fin, esas devociones que siempre tiene la Ralé para hacer unas adopciones muy reducidas, muy económicas, pero que en algo van a coincidir. Yo estaba viendo un trabajo muy interesante de un chico argentino que vive hace mucho tiempo en Alemania respecto de cómo adhieren al nuevo neonazismo en configuraciones sociales que están muy alejadas, ¿no? Que tienen despojamientos, que tienen un grado de intranquilidad, son en este caso ahora hay unos estratos medios para abajo. La Ralé en realidad no es el grupo de lo que antes llamábamos con toda plenitud y nadie nos podía decir nada, las clases trabajadoras, ¿no? Sino que hay algo que se sitúa en el medio. Hay algo desconfortable, hay algo rumiante, hay algo de mucha insatisfacción, hay algo duro, pero que no camina en el sentido ideológico más iluminado respecto del para sí con relación a otros. Hay mucho resentimiento en esa disposición. Vaya a saber por qué, ahí se acumulan, porque ustedes ven
Ustedes ven, algunas de las gentes movilizadas, una señora, ayer me pareció esperpéntico lo que ocurrió, pobre. Ella le decía, esto se parece a Venezuela, decía un provocador maravilloso de un canal muy conocido que está. Entonces, y ella le decía, no, Valenzuela. Sí, es cierto, sí, lo vi. Les puedo decir, esa es una pieza antológica para trabajar justamente las semiologías en este estado, ¿no? En este estado de cosas. Entonces yo digo, siempre hay, está el poder, obviamente con sus síntomas, con sus signos, el poder es el poder, Vicentín es Vicentín, ¿qué le vamos a hacer? Vicentín es Vicentín, va a tratar efectivamente de hacer una legitimación dentro de los propios, etcétera, etcétera. El problema es la comisión larga que consigue en gentes que efectivamente deberían estar en posiciones muy antagónicas y sin embargo están sometidas a esa cuestión. Bueno, me parece que Hannah Arendt dio pistas muy grandes acerca de cómo es esa estructura de sentimientos de aquellos que están acopiando resentimientos variados, y que acá viene una magmatización, ¿no? Esto es siempre un poco peligroso. Desde luego, la sociedad argentina es mucho más diaspórica, felizmente, ¿no? Siempre hay un núcleo duro, resistente, doloroso. Antes lo notable es que cuando estábamos, y Raúl seguramente, que tiene más o menos mi joven franja de edad, recordará que, qué sé yo, 30 años atrás, nuestra mirada decía, bueno, pero siempre en la ciudad de Buenos Aires hay un 35% de gente muy progresista, ¿no? Casi automática. Y ahora hemos tenido que transformar eso. En la ciudad de Buenos Aires hay un 35% de gente que efectivamente no le gusta para nada apostar digamos, a complejos políticos progres. Pero en fin, es un punto de vista. Pero yo, por años decíamos, bueno, pero esta sociedad, y de hecho la sociedad porteña pudo manifestarse en ese sentido, ¿no? Ahora parece cosa del pasado, ¿no? Pero bueno, también ha habido cambios culturales en algunos grupos sociopolíticos que eran muy interesantes, que cambiaron, de comunidades que cambiaron, digamos, de dirigentes de comunidades que cambiaron la óptica, ¿no? En nuestra sociedad, la comunidad judía era una comunidad siempre asociada hegemónicamente a lo progresista. Siempre. Era así. Por eso, además, las brutalidades cometidas durante la dictadura, especialmente, además de las irracionales antojadizas y casi inmarcesibles formas siempre prefiguradas en reacción fascista y tal, pero una comunidad. Y hoy yo no podría decir lo mismo, ¿no? De la masividad de la comunidad. Está muy dividida. Yo recuerdo 40 años atrás que comparábamos, porque hay efectos de comunidad. Claro que los hay. ¿Cómo no los va a haber, no? Es decir, cuando hablamos de comunidades, estamos hablando de cómo se arquitecta un imaginario respecto de un grupo. De la misma manera que digo, bueno, esto es, por supuesto, más extendido, más articulado con otras cuestiones, pero decimos, hoy tenemos un movimiento feminista muchísimo más, ¿cómo diré?, más en sintonía con las movilizaciones progresistas, digamos, generales, me refiero. El feminismo siempre tuvo un tono progre, pero por ahí más acartonado. Hoy tiene un derrame popular notable, ¿no? Entonces estamos hablando de ciertas comunidades de sentido, no solamente comunidades atravesadas por cuestiones culturales, en fin. Esto es así, ha habido cambios. Y, en fin, ¿y qué le vamos a hacer? Siempre, como una mira en general para estas cuestiones, el vaso semilleno, ¿no? Dice, bueno, menos mal que hay en este momento un 60% de gente o más que le da una gran apoyatura a las decisiones que está tomando el presidente,
en fin, que está tomando la nueva gobernanza, ¿no? Que está, que permite digamos, sortear la posibilidad de que estemos en este momento frente a una ebullición dolorosa como fue la 125. A mí me parece que hay una distancia grande respecto de aquella. No soy de las que, con esto, no soy de las que miro no soy de las negligentes, eso es lo que quiero decir. Estoy atenta. Pero, me parece que el programa Vicentín no es el programa de la 125, porque efectivamente ya hay que ser muy tonto para, me refiero a aquellos en los que irradia el sentido Vicentín de manera directa y con oportunidad de clase. Fueron estafados. Hay más de 1000 y pico de gente que fue estafada. Entonces, ahí habla más alto también el propio interés afectado, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante lo que ha dicho el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, ¿no? Es así. Eso es muy importante. Quiere decir, bueno, no se está tan cerca de construir una legitimidad atronadora. Tiene un límite. Y bueno, la coyuntura es difícil, porque es una coyuntura de crisis, es una coyuntura difícil, muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo en este punto estoy muy confiada. Creo que, bueno, la razonable, ¿cómo diré? La razonable, en fin, esgrima que está viendo, con relación a Vicentín, hay una razonable esgrima. Hay que tener, ¿cómo diré? Hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, ¿no? Para, bueno, en fin, para que llegue finalmente, que se habilite socialmente la aceptación de una razonabilidad hola, ¿qué tal? Un gusto enorme. Fernando. Amado. Un gusto enorme. Qué bien. ¿Cómo está? Estaba censurado por Agustín. Bueno, está. Pero Agustín maneja la consola, ¿viste? ¿Qué tal, Amado? Buen día, Raúl, buen día. lo bueno es que no te acostumbraste, sos resiliente y ahí. Obvio. Te cortaste el pelo. No me la ves. Es el look coronavirus. El look coronavirus. Hace 2 días llamé por teléfono y te manda muchos saludos, Juanita. Que era... Te la llamé porque cumplió 104 años. Y este año no pudimos hacer el cumpleaños, Raúl. No puedo hacer el cumpleaños. Juanita es la madre de un compañero mío de colegio, de escuela primaria, 104 años. Bueno, impresionante, qué lindo. 104 años intacta. Intacta por completo. Dora, estábamos hablando y lo que vos decías, bueno, sí, la ralé, etcétera, pero yo no es que me ponga en distópico ni en pesimista, tampoco me queda mucho tiempo para ser pesimista, pero la verdad, uno mira todo esto y dice, bueno, pero ¿qué es? ¿O qué es lo que se usa? Es en definitiva, y aquí es donde me pregunto algunas cosas respecto de las maravillas de la humanidad, ¿no? Maravillas sí, pero avanzan en función de que nos hacemos un poco más racionales, o avanza en función de una manipulación del odio y del miedo. A las dos cosas. Yo creo que por eso digo, es una cuestión que en realidad discurre con sistemas subjetivos, es decir, en este momento habla mi subjetividad, yo creo que están las dos cosas. En este momento el planeta tiene una gran oportunidad para la reflexión, tiene una gran oportunidad para una resituación, tiene una gran oportunidad para hacer inclusive movimientos cuasi universales. Ayer alguien me preguntaba y yo decía, es una gran oportunidad, porque el mundo está cola para arriba. En este momento hay
una armonía complementaria. Todo el planeta está inundado de, digamos, de zozobra, de dificultad y demás. Obvio, los caminos ahí pueden ser divergentes. Insisto que los otros días estaba en una comunicación muy interesante con gente de Alemania a propósito de un coloquio con la directora de UNESCO y demás, y una figura muy interesante colocaba que en Alemania hay unos pebeteros medio encendidos en orden a actualizaciones nazi, porque ahí fascismo es cortito, ¿no? Sí. Pero también abundó en el sentido dado por las conjunciones juveniles. Ahí está la cuestión. Son leyes jóvenes los que están en una cantera de esto no va a pasar. No es fácil a las juventudes que ahí hay. Yo creo que ahí sí, mi optimismo en esto sigue. Yo creo que ahí ha habido esfuerzos. El hecho, miren lo que voy a decir, el hecho de que se hayan disgregado también en gran medida oposiciones de cantera, mundos sexuales binarios, hay un craquelé tremendo, y ahí hay una oportunidad nueva en donde ahí hay posición nueva de jóvenes, ¿no? Cuando se preguntan alguien por ahí la influencia que tiene, la nueva estabilidad que está consiguiendo, digo algo que parece tonto, torpe, pero que no lo es, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una manifestación universal, ¿no? Hay en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier lugar están apareciendo. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que es una manifestación otra, ¿no? De un orden simbólico otro, de una manifestación de sensibilidades otra, de un tono que se ha tornado mucho menos cristalizado, interno, ¿no? En fin, y que va a adoptar puntos de vista muy disímiles en el sentido de, en fin. Yo creo que yo soy tengo lecturas muy, que a mí me construyeron mucho, y una de ellas es Deleuze, ¿no? Y en fin, uno piensa en Deleuze en el devenir, ¿no? No te deconstruyó, te construyó. Yo amo a Deleuze, y Deleuze es esa cosa tremendamente bizarra que invita, estamos en estado de devenir, circunstancias que parecían tremendamente canteras, que parecían, resulta que hoy, bueno, como ocurre, y esto sí, discúlpenme, tiene mucho que ver con mi oficio, con lo que yo investigo, etcétera, pero yo le doy mucha importancia a las convulsiones esas que está viendo en conductas, subjetividades, manifestaciones, etcétera, que están mucho más apegadas, y con esto quiero decir, a una construcción de mucha más solidaridad. Hay un movimiento, ¿no?, en donde hay, sí, por supuesto, reservas brutales de odio, de inquina, pero que tienen muchísimo que ver, hay que analizar más. Yo creo que en la Argentina nos falta análisis acerca de lo que llamamos económicamente el odio. Yo creo que hay que hacer un análisis mayor, a ver por dónde, cómo, qué situación es la que permite que una señora completamente despojada, completamente arruinada respecto de la posibilidad de bienes, se identifique con su agresor, ¿no? Y sostenga a Vicentín y diga se robaron todos y Amado no sé qué y esas cuestiones. Me perqué, ¿no? Es decir, no tanto por qué. Yo lo que creo es que hay que comprender cómo esto se da. En esto, esa señora que corrige al periodista y le dice Valenzuela en vez de Venezuela. Esto para mí es prodigioso desde el punto de vista sintagmático. Quiere decir, hay algo ahí que tenemos que conocer. Y la verdad es que hay mucho trabajo en las ciencias sociales en la Argentina, pero yo siempre insisto, todavía conocemos poco de las estructuras de mentalidad y subjetividad que llevan a acoplarse a designios, instrucciones, economía recursiva en el lenguaje y en la manifestación. En fin, creo que se quiebra, se está quebrando, porque la mentira al final ilustra un rato, pero como la gente cambia, sí,
las mentiras tienen que ver con un determinado contexto también, ¿no? Es difícil engancharse perdurablemente con eso. Pero bueno, como ustedes ven, es de mañana, la mañana está por llegar y una está como muy siempre tramando ideas positivas para, en fin, para qué va a sobrevenir. Y me parece que yo confío muchísimo en las nuevas generaciones. Tengo una enorme confianza en las nuevas generaciones, enorme confianza. No es nuevo esto. Hace un rato dijiste algo, sí, el mundo está a cola hacia el norte, ¿no? Efectivamente, sí. Pero, ¿no será que cuando se vivencia eso, se quiere volver al seno materno? Puede ser. Alguna cosa así. Puede ser. Necesitamos un seno materno también esclarecido, ¿no? Claro, claro. Un seno materno que no replique la mismidad, ¿no? Necesitamos senos maternos. Efectivamente, bueno, la gente está muy desabastecida en general, está desguarnecida. Ustedes, eso es algo que se ve, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay incentivos para que se colabore con sobre todo la acción, ¿no? ¿Qué distingue a la especie? La acción, ¿no? Bueno, simplemente era razonar un poco, pero no caigo en la cosa pesimista ni en la cosa distópica, no, de ninguna manera, no. Bueno, tomemos otro matecito. Lástima que no podamos tener las tortitas de grasa y esas cosas, pero bueno, ya volvemos. Bueno, volvemos, bueno, sin las tortitas de grasa, pero bueno, hemos vuelto. Amado, estaba diciendo algo interesante hace un momento que no te grabábamos. A ver. No, me impresionó mucho el planteo que hacían ustedes respecto a la falta de seguridades del ser humano en tanto individuo, en tanto sociedad, en el mundo del neoliberalismo. Y claro, parece que es muy cierto eso, ¿no? Que en la etapa constitutiva uno necesita seguridades para poder enfrentar, ni que hablar de hacer transformaciones en el mundo, pero por lo menos para vivir. Claro. Sea el gallego de la gente que no le gusta su propia vida. Ahora, pareciera ser que la humanidad, desde que hay historia escrita, ha ido tratando de diseñar instituciones para tener más seguridad o menos incertidumbre. Y yo pondría en ese marco desde la familia, como un mecanismo de bajar la incertidumbre, hasta los seguros para un auto o para una carga que lleva un barco. Y en el medio un montón de cosas, incluidas tecnologías para la seguridad. Sí, hasta la semántica, hasta el lenguaje, ¿no? Y claro, lo impresionante es cómo el giro que le dio Macri, o el grupo Macri, al tema de la certeza y la seguridad, porque al mismo tiempo el ministro, vieron que no se privaron de tener Bullriches, porque no solo era Patricia Bullrich, también era Esteban Bullrich, ministro de Educación. Entonces el ministro Bullrich nos decía que teníamos que estar contentos con la incertidumbre. Imagínate decirle eso a alguien que no sabe si tiene para morfar, ¿no? O si va a poder tener una changa ese día. Entonces había todo un discurso acerca de que había que apropiarse y disfrutar la incertidumbre. Ahora, esos mismos tipos se daban vuelta y le decían a los empresarios que le estaban generando un mundo de certezas, certeza empresarial. Entonces a mí me impresiona, primero, la resignificación semántica de la incertidumbre para las clases mayoritarias, pero al mismo tiempo la dicotomía de ese lenguaje, ¿no? Porque si el liberalismo fundaba en algo la posibilidad de la ganancia, era en el riesgo. Ahora, el neoliberalismo tampoco quiere que haya riesgo. Es un paso adicional sobre el liberalismo. Los empresarios tienen que tener certeza. Un poco, si podíamos reflexionar acerca de esto, ¿no? Bueno, sí. Creo que no deja de ser un suicidio del liberalismo económico, ¿no? Los conservadores siempre ofrecieron seguridad. Y era el discurso de seguridad, por supuesto, que ofrecían un mundo ordenado, un mundo jerárquico, un mundo donde en la jerarquía se encontraba seguridad.
Si ahora son ellos los que te ofrecen incerteza, bueno, me parece que es un suicidio ideológico, ¿no? ¿Hasta qué punto eso llegará a los pueblos, a la pérdida, a que sientan que bueno, que esa clase hegemónica, ese sector hegemónico, ya no ofrece seguridad, ya no es el seno materno, ya no vuelvo al seno materno por esa vía? Entonces, sí, me parece que desde un punto de vista ideológico, para ellos es un error, es un suicidio. En cuanto a la llamada seguridad, a la clase, al sector financiero, bueno, todos sabemos lo que es esa seguridad, seguridad de robo. Eso es seguridad delincuencial directamente. Pero eso me parece que tiene menos significación. Pero lo otro, sí, es mucho más significativo, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que la estatura del filósofo Bullrich es, en fin, como decía una querida amiga en Brasil, es la estatura de una pequeña fuente, ¿no? En fin, yo creo que obviamente está dentro de las descomunales improvisaciones para dar cuenta de una acomodación al sentido, prepárense para lo precario, ¿no? Y la incerteza es me parece que si hiciéramos un examen un poco más ponderado de este tipo de locuciones que se largaban y que está lleno, el episodio Macri está lleno de construcciones de oxímoron, ¿no? Constantemente que se contradicen en estas alocuciones, ¿no? Insisto, cuya profundidad es la de un Pirex, decía mi amiga, ¿no? De la fuentecita Pirex, la profundidad de un Pirex, ¿no? Bueno, en suma, yo creo que ahí hay algo, bueno, hay que acostumbrar. La incerteza miren, ustedes van a tener que acostumbrarse a la precariedad, ¿no? Más que, en fin, filosóficamente a la incerteza. La precariedad, mientras que, desde luego, el otro punto, como dijo Raúl, estaba lleno de la certeza acerca de los mecanismos que el Estado les daba. Un asalto colosal al Estado, un asalto, ¿no? Asalto completo. Entonces, a mí me parece que de todas maneras el tema de la seguridad sí es un tema que tiene muchas notas, porque está en esta cuestión de construir sentidos de, ¿cómo diré?, atmósferas internas de resentimiento, la inseguridad cala hondo. Parte del resentimiento es una nota grande de inseguridad, por la cual, qué sé yo, por eso aparecen los salvadores fascistas, en el sentido de que, bueno, les da la idea de seguridad de todo punto, ligada más al acontecimiento, que no me roben, que no me asalten, seguridades que van por ahí, y desde luego se alargan como significados de inseguridad social, no voy a estar cubierto, no voy a tener cómo me jubilo, etcétera. Ahí hay una consternadora apreciación de resentimientos, ¿no?, que están muy ligados a la inseguridad. Por eso, por ahí la instalación de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro tiene que leerse en clave de lo desconfortable que es la cuestión de la inseguridad. Por supuesto, estos individuos lo único que hacen es más inseguras a sus sociedades, mucho más. Hacen una exacerbación. Fíjense lo que está ocurriendo ahora en Brasil y es así de alucinación, ¿no? La inseguridad total. Tanta inseguridad hay que hay como una especie de rotación de ministros cada 24 horas. La inseguridad que presenta inclusive la descoordinada situación que tiene, en fin, y luego las actuaciones brutales de lo que serían las membresías de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero el problema de la inseguridad es una clave para interpretar también los movimientos a la derecha que tiene la gente, ¿no?
Esto está ocurriendo, esto es lo único que a una le preocupa. Por eso digo, rápido restablecimiento de un estado de bienestar, rápido, para ir, para hacer más confortable la incerteza y digamos, y calmar, en el sentido viejo, hispánico, ¿no? A calmar las fuentes de quiebre. Esto es lo que, sobre todo, digo, en segmentos que se pueden desclasar rápidamente. Esos desclasamientos hacia abajo son muy tremendos. Insisto que ahí estas formas de desplazamiento hacia abajo son una fuente propicia para sintagmas muy fascistas, muy acomodados a la búsqueda del chivo expiatorio rápido, a la economía de recursos, a pena de muerte, todas esas cosas. Podemos hacer una galería de las aproximaciones reductoras de lenguaje y tal, ¿no? Que son todas así. En fin, pero bueno, hay que saber que a esto hay que combatirlo en la expectativa. Nuestros estados democráticos tienen que estar en expectativa de combate a las percepciones de inseguridad. ¿Está claro lo que quiero decir? Tienen que atender rápidamente la percepción de la inseguridad, los sentimientos de inseguridad, ¿no? Hacer muy confortable. La idea de que, bueno, yo estoy segura de que ahora viene una gran batería de cosas que va a quedar, me deja exhausto el Estado, pero no importa, ¿no? En fin, esto es muy para mí decisivo, que haya, que se asegure que va a haber, que no se va a estar en una situación, digamos, brutal de pérdidas que son tangibles, ¿no? Hay que pensar, económicas que son tangibles. Hay que encontrar rápido un paliativo a esa cuestión desconcertante que puede haber, que ahí sí hay incorporaciones dolorosas de derecho. Pareciera que ahí está la clave para resetear la democracia, ¿no? Yo creo que ¿es sociólogo o es filosófica? No sé. Porque hoy están en Davos con el lema reseteando el capitalismo, reset capitalismo, que es más inseguridad. Y nosotros tenemos que oponer a eso la idea de más seguridad, que curiosamente va por el lado opuesto de la seguridad en términos de los palazos en la calle, la de ellos y la nuestra, ¿no? Sí, hace un rato vos decías, Dora, que sí, obviamente ser optimista significa un compromiso y significa que uno va a ir adelante, pero esto no es voluntarismo puro. Quizá ver que el panorama de la región nuestra, aparentemente uno lo ve y es catastrófico, ¿no? Sí, es catastrófico, no es aparentemente. Pero hay algunos signos que creo que son importantes. En el prepandemia hemos tenido a lo largo de toda la costa Pacífico una serie de movimientos populares, etcétera, y lo que se ha respondido es con represión, ¿no? Se ha respondido de una manera totalmente irracional. Este desplazamiento hacia abajo, que seguramente va a producir inevitablemente la caída del PBI, etcétera, ¿vos creés que se va a ir para un fenómeno Bolsonaro, que es una especie de experimento que le salió al revés, porque no creo que Bolsonaro sea muy funcional tampoco en ese sentido? ¿O no se va a sumar a ese tipo de protestas? Y ahí me hago una pregunta. La represión no tiene un límite, porque se quedan sin discurso directamente. Han llegado a un grado de represión que me parece que es el límite. Claro, materialmente se podría hacer mucho más, se podría hacer una cosa más asesina, más genocida, etcétera. Pero sin apoyo mayoritario, eso no se sostiene. Entonces, no, mi optimismo no es gratuito. Creo que hay algún dato de objetividad en eso.
Creo que hay un vacío en la política en algunos países. En otros países hay lideratos, pero en otros países no lo hay. Hay un vacío en la política, pero ese vacío siempre se llena. En política no queda el vacío. Sí, hay algunos lideratos vacantes, es cierto, pero bueno, históricamente la experiencia nos enseña que esas vacancias se llenaron, ¿no? Es decir, no es un optimismo gratuito, sino que mirando la región me da la impresión de que sí, vamos a tener momentos feos, pero después de eso, o sin que sean tan feos a veces, volverán los pueblos, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías vos, Raúl, y en lo que decía Amado antes, digo. Los términos de la represión de Gibbon para acá, cuando escribe la caída del Imperio Romano, él decía que la represión solamente funcionaba en sistemas imperiales y a medida que esos sistemas se iban haciendo más consensuales, disminuían las posibilidades de aplicar represión. Cuanto más consensuales son los sistemas, menos renovables son las dosis de represión. Y en función de eso, ahí retomo con lo que decía Amado y de paso aprovecho para hacer una pregunta, no sé si para este bloque o para el que viene. ¿Es la creación de ciudadanía la respuesta a esto? ¿Tenemos que ir a mayor creación de ciudadanía y no tenemos que empezar a abandonar la idea keynesiana de que la ciudadanía se tiene únicamente en función de la posesión o no de trabajo? Porque los derechos sociales en el mundo keynesiano pasaban por la posesión de trabajo o no. Si vos tenías trabajo eras un ciudadano mucho más completo. ¿Por qué? Porque tenías una obra social, porque tenías acceso a planes médicos en el caso del hemisferio norte, en Argentina era más global. Y no tenemos que ir camino a un ingreso universal que sea ciudadano y no que sea por pertenecer o no al sistema capitalista. No, yo estoy a favor del ingreso ciudadano. No me aparto digamos, del significado que tiene en nuestra sociedad. Van a ser siendo capitalistas. Yo creo que está por ahí. En las factibilidades conducentes que una ve así, si me preguntas, ¿qué se va a caer antes, el patriarcado y el capitalismo? Digo, es más probable que el patriarcado haga mucho. El capitalismo tiene unas formas de adaptación, ¿no? Impresionantes, pero bueno, sus términos de amenidad es la forja keynesiana. Seguramente Amado sabe muy bien esto, ¿no? Su amenidad, y también yo diría, hay formulaciones que provienen del liberalismo que han sido muy atenuadoras en el sentido de no basta solamente la posesión, sino que hay órdenes simbólicos, órdenes que tienen que ver con la posesión de derechos de ciudadanía que van más allá de la tangibilidad de bienes. Rawls, ¿no? John Rawls, ¿no? Es importante en esto, la idea de justicia rawlsiana, algo que nuestros liberales argentinos, bueno, los neoliberales argentinos, yo siempre lo digo, son muchas cosas, liberales, muy acotadamente. Neo en el sentido de neoplasia también, ¿no? Exactamente. Miren, ahora, el liberalismo, ustedes saben que esta es una de las cuestiones que yo he analizado. El liberalismo argentino, como liberalismo radicalizado, no existió nunca. No es un cauce que hayan transitado. Hubo liberales capilares radicalizados que no pudieron hacer cauce. No es la situación de Uruguay, histórica, ahora otra, en donde los liberales de Uruguay eran radicalizados. Bueno, eso también tuvo un límite. Pero en la Argentina esa especie nunca se vivió como cauce. Hay algunas figuras, pero que fueron muy, muy evanescentes. Por lo tanto, la configuración nuestra es conservador-liberal. ¿Está claro? Es decir, son tipos que además el examen lo pasa bien respecto de la sacramentalidad del mercado, pero el resto es una fragua muy opaca, muy envirreada, muy limitada.
porque además es gente muy, muy poco apegada a la erudición liberal. Esto es lo que quiero decir. No, alguna vez lo dije, no leen los clásicos, no saben qué dijo Smith, no tienen idea de menos lo que dijo John Stuart Mill, porque no leen Rawls, no leen Gilligan, no leen las actualizaciones. La verdad que están despojados de erudición. Y si hay algo que alguna vez va a connotar esa circunstancia asiada de los 4 años, es la suberudición. La suberudición, ¿no? Como dijo Maradona, no sabe leer. Esto es sintagmático. Bueno, dicho esto, es un ejercicio virtuoso en todo caso, pero además constatable, no tiene. En la Argentina tuvo algunos líderes conservadores que fueron muy importantes, muy importantes. Alguna vez yo dije que la Argentina tuvo un empeño conservador de derecha que era, que tenía una marca. No es lo mismo de Brasil, donde digamos, las lideranzas intelectuales de derecha siempre fueron opacas. Hay una derecha extensiva, de hecho, pero no por autoría, ¿está claro? No por liderazgo. Lo mismo pasa en México, ¿no? En donde el registro autoral encomiable de la derecha histórica en México tiene opacas figuras, qué sé yo, Vasconcelos, hombre dramático, una transformación brutal. Bueno, pero en la Argentina no. En la Argentina ha habido equipamientos mentales bastante preparados. Una piensa en un tipo como Hardoy, ¿no? Que acá hay gente muy joven, Amado no había nacido, y el Agustín tampoco, así que no saben de qué estamos hablando, porque Hardoy, por ejemplo, era una figura que impactaba por ser una derecha viva, una derecha entonada, una derecha con mucha astucia. Bueno, en suma, me fui un poco lejos para decir que el elemento suberudito de estos es así, muy conformado a una estridente capacidad de negocio urgente y de vorágine. Esto es, ¿no? Es la urgencia por la maximización de la oportunidad y así quedaron. Pero, no, es verdad que yo digo siempre, últimamente estoy usando algo que vos usás, Raúl, que decís Frankenstein. Bueno, yo digo, el patriarcado es un poco Frankenstein. Sí. Lo que estos inventaron es Frankenstein. Yo nunca vi un estallido tan brutal en 4 años de su propio propósito. ¡Fa! Sí, hicieron una implosión astronadora, ¿no? Claro. Porque ahí ¿qué hay? Bueno, la vorágine, el empeño, ¿cómo diría? Son tan cortoplacistas que lo hicieron Tan cortito. que se comieron la oportunidad, ¿no? Así. Tan cortoplacistas. Esto no es muy inteligente respecto de lo que es la galería conservadora liberal del pasado, ¿no? En suma, yo lo que creo es que hay que analizar a los neoliberales en su oportunidad contextual. No son lo mismo en América Latina, no es lo mismo, aún emparentándose, desde luego, con todas los conectivos que tienen los grandes pactos habidos después, digo, de la gran, para mí la situación de la crisis petrolera es decisiva en la reorganización del mundo capitalista y de las ideas, porque ahí también fue excomulgado el Estado, ¿no? Es decir, ahí aparece el nuevo libreto en el cual no hay atribución del Estado, no, en fin, me fui un poco lejos, pero lo que quiero decir es que lo que más le molesta en todo caso, a mí me ha pasado así empíricamente el registro, es que uno les acote lo que sería la instrucción liberal, ¿no? Están poco instruidos. Esto que vos observás en la Argentina, evidentemente sí, han sido unos glotones que siempre lo comparo con lo de Chile, y bueno, lo de Chile duró mucho más, claro. Naturalmente tuvieron otro tipo de táctica, pero la estrategia era la misma, pero la táctica fue mucho más prudente, claro. Pero independientemente de eso, que es lo fáctico,
Lo que vos decís, esa decadencia del discurso, ¿no es mundial en alguna medida? Es decir, si vos decís, bueno, el discurso neoliberal que es Milton Friedman, von Hayek, es grosero, es rastrero. No creo que seamos los argentinos solos que tenemos una derecha sin discurso y un discurso publicidad. Pero ¿sabés qué me parece, Raúl, en eso, Dora, perdón? Cuando el prisma ideológico del neoliberalismo reduce todo al análisis económico, se berretiza toda la discusión filosófica, política, pública, popular también, porque hay un solo prisma. Y eso es lo que pasa con tipos como Friedman. Claro, pero todo totalitarismo tuvo un reduccionismo. En algún momento el reduccionismo era biologista, qué sé yo. En este momento es economicista, pero es característica de siempre de un discurso totalitario, de alguna forma. Pero creo que el fenómeno es mundial. Creo que hay una... Yo suscribo lo que vos decís. Hay una fórmula que en realidad esta caracterización de suberudición que yo narro tiene una conformación un poco más alargada internacionalmente. Veamos, ahora, uno no puede decir que Trump es neoliberal, es el capitalismo en su enjundia. O sea, claro, ahí hay que distinguir, digo, Trump, en fin, es poco comedido desde el punto de vista de la buena factura, ¿no? Académica, decir que es neoliberal. Eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, digo, para separar bien a qué vamos a llamar el compendio neoliberal. Entonces, es cierto, pero hay un envilecimiento de los términos de la política, porque son muy parvenus en la política. Yo siempre digo que hay una cuestión de parvenu en la política que es peligrosa, esa cosa incidental, accidental de incorporación a la vida política es un problema. Trump es un parvenu en la política, Bolsonaro es un tipo que vivía de la política, ¿no? Pero no se puede decir muchos años, no sé, son creo que 20 años que lleva como diputado, etcétera. Pero en la Argentina también unas fórmulas de mucho parvenio en la política, y se ve muy claro en alguna medida en la falta de estilización, perdón por la palabra que dice estilización, la falta de estilización en los cuadros políticos del PRO, no digo del radicalismo, del PRO. Hay una falta de estilización muy grande. Porque ha sido un repertorio, bueno, así uno podría decir, y con esto quiero que Amado hable porque yo soy muy ocupadora de la palabra, digo, Macri es un tipo que viene a la política forjando el interés de la codicia, básicamente, de cómo maximizar su oportunidad. No digo, pero que todavía falta mucho para analizar esa viscosa personalidad, pero lo que quiero decir es que es antojadizo su incorporación a la política, se da cuenta que esto rinde mucho, y de boca, tipo grande ella era. En general, una está acostumbrada a que las incorporaciones a la vida política las hacemos casi de adolescentes, ¿no? Le acertamos mal o bien, pero tenemos un ímpetu, tenemos algo que Gramsci describió maravillosamente, ¿no? Gramsci en unas páginas ahí que no son las más reconocidas, ¿no? Son conocidas. Cuando Gramsci dice, sí, la política se ergue como un principio y un propósito de clase, no se puede desentrañar, ¿no? La política es un fenómeno de las clases. Ahora bien, cuando se instala un sujeto en la vida política, puede, por un censo, son su identificación con la clase, porque la pasión política tiene un elemento a más, es un plus, ¿está claro? Y el problema de que los personajes en política necesitan un movimiento apasionado aunque fuera en relación a la clase, necesitan
un movimiento apasionado hacia afuera, ¿está? Y ese movimiento apasionado hacia afuera, dice Gramsci, hasta puede suspender, ¿no? La idea de que, porque el ser político es un ser político que se incendia en una emoción política, que hace. Ustedes ven eso en Macri, la verdad es que para mí carece absolutamente de ese resorte fundamental para habilitarnos en la vida política, ¿no? La vida política transita un conato de mucha emoción, que a veces hace suspender inclusive esas vinculaciones que no son azarosas, sino que están obviamente en la urdimbre misma de la política, que son las representaciones de clase. Obviamente eso está un poco más apagado, porque evidentemente estamos frente a unas representaciones de conjunciones variopintas, en todo caso, en términos de clases, ¿no? Pero bueno, nunca me olvido de esa maravillosa frase de Gramsci. Ahí hay una cuestión de la política. Y esa habilitación para esas emociones que transitan hacia afuera, ¿no? Que dan los marcos de la acción, ¿no? Que es finalmente la acción política es una acción de altísima aglutinación social, tienen un desempeño muy temprano en casi todas y todos, ¿no? Es que todo el mundo evoca una adolescencia que ya tenía un cierto compromiso movilizador, de un lado o del otro. Y después, en fin, hemos ido haciendo. Y no es algo que esté muy presente en el liderazgo, en ese liderazgo, arreglado, un liderazgo que una podría decir casi un liderazgo de alquiler. El de Macri es un liderazgo de alquiler. Bueno, vamos a tomarnos el último matecito y ya volvemos. Bueno, hemos vuelto, nos quedan algunos minutos. Jacobo quería preguntar algo, creo. Me llegaron un par de preguntas por WhatsApp y quería preguntarle a Amado en particular, esto que se ha denominado dólar terrorista o dólar desaparecido, y qué implicancias tiene. Los pirinchos hacen su campaña y salieron con esto fuertemente en la semana. Bueno, simplemente que el Banco Central en distintas etapas va tomando distintas medidas vinculadas a grupos muy pequeños de ingresos o situaciones conceptuales que pueden trabajar con moneda extranjera. El típico caso relativo a esto es los que cobran jubilaciones en el exterior. Viste que hubo una época que hubo un colectivo que cobraba jubilaciones en Italia o en España. Yo creo que se le da el nivel de difusión que se le da porque quieren el dólar fuga. Entonces le ponen un nombre rimbombante a un universo acotado y muy sencillo de controlar, que tiene un derecho vinculado además o originado en daños que causó el propio Estado. Ahora, retomando lo que decía Dora hace un rato respecto a la participación de Macri en la política, a mí me disparó pensar que todos estos tipos que reniegan del Estado han vivido siempre del Estado, porque la familia Macri hizo su fortuna alrededor del Estado. Y si uno mira en la idea de la apropiación, la llamada apropiación originaria, siempre está vinculada a la dominación de los estados por parte de algún grupo social. Que uno podría decir, bueno, cómo hicieron los ferrocarriles en Estados Unidos, o cómo se quedaron con las herramientas en el siglo XVI de los trabajadores rurales en Inglaterra. Bueno, eso se convirtió en la obra pública en el siglo XX y en los países como los nuestros, grupos como el de Macri han vivido del Estado y lo que han hecho es apropiarse de excedentes que generaba la sociedad para privatizárselos. El momento cumbre de esto fue la estatización de la deuda privada cuando Cavallo estaba en el gobierno militar, en el Banco Central. Pero esto ha seguido y hoy tiene importancia este debate en el caso Vicentín. Porque lo que no se termina de decir en el caso Vicentín es que la rotura del orden legal la hizo Vicentín apropiándose de fondos
del Banco Nación. Imaginémonos si estos fondos hubieran ido a financiar pymes o créditos para comprar vivienda de la clase media y no a Vicentín. Sin embargo, la clase media que no recibió esos créditos no se da cuenta, ¿no? Entonces, esas opciones superadoras que parece que aparecen, esto de que se lo quede un grupo privado, bueno, sería una privatización encubierta, porque Vicentín hoy tiene una estructura financiera que no le corresponde, porque fue ilegal como obtuvieron esos préstamos. La única forma de que alguien se pudiera quedar con Vicentín sin dañar al Estado sería desinteresando en una sola vez al Banco Nación, no quedándose con esos créditos, que sería similar a la estatización de la deuda de Cavallo con los militares. Interesante esto. Muy interesante. Volvemos un poco al tema del Estado. Nos decía Dora que se conforma con volver al Estado providente, al Estado de bienestar. ¿Crees que se puede volver o se necesita algo mejor que el Estado providente? No, bueno, el Estado providente es apenas un pequeño temperamento conservador. Sí, el Estado providente nace... Si pudiéramos conseguir en América Latina llegar de manera fáustica, de manera bien rotunda, al estado de bienestar, ya habíamos dado un paso notable en materia de ganos para la equidad, es decir, alguna ganancia en términos de ciudadanía, equidad social, justicia de género. En fin, yo creo que esto sería una medida notable, volver sobre desarticular nocionalmente y políticamente este Frankenstein que es el propósito neoliberal, que es un propósito de absoluta justificación concentrativa, absoluta, es la justificación concentrativa. El Estado neoliberal es la justificación legal de la concentración. Y obviamente, con fórmulas que en la Argentina, ya digo, han sido mucho más agraviantes, ¿no? Por la desmesura. En fin, que terminó dialécticamente con esta implosión. Sí. ¿Cómo habrá sido la desmesura, no? En fin, así que bueno, y esto significa, porque cuando hablemos del estado de bienestar, estamos significando un estado de bienestar no solamente en la repartija, ¿no? De bienes y tal, estamos hablando de la distribución de bienes fundamentales como es el Estatuto de Ciudadanía, ¿no? La igualdad de oportunidades, la mejora fundamental de en el mercado laboral, el propiciar trabajo digno, en fin, limitar absolutamente la circunstancia nativa que tenemos y no solamente la nuestra, y es pavorosa, pero bueno, la de América Latina es ultra grave, y es el trabajo no registrado, el trabajo absolutamente fuera de toda contemplación en materia de seguros, etcétera, etcétera. Eso es un viraje que ya, miren, mínimo viraje, se están implicando un grado casi, ¿no? De hirsuta manifestación, ir por Vicentín, es impresionante. Vean ustedes qué tan lejos hemos ido hacia atrás, Porque estas circunstancias en el pasado, bueno, ahí tenemos tu conocimiento, Raúl, de la ley de expropiaciones de la dictadura, no es un invento siquiera que yo haya sabido cualquier estatuto constitucional en América Latina contempla la expropiación. En el mundo entero. Constitución desde 1853, no. Cualquier estatuto liberal habla de la expropiación, ¿no? Insisto en algo, no es un invento del trotskismo, de los comunistas, no, es un invento estrictamente pensado dentro de los pactos que tiene justamente, porque hay una idea.
el propio Estado. Desde ya el síntoma del Estado ha sido el estado de clase dominante y demás, pero siempre ha tenido un ajetreo en orden a, insisto, ¿no?, a colocarse en un grado de balanza, que luego el estado de bienestar generalizado posguerra tiene un momento de cierta balanza. Hay algunos estados que continuaron siendo estado de bienestar. Uno piensa, Noruega, Suecia, Dinamarca, siguieron siendo estados básicamente de bienestar, ¿no? Digamos en esto. No hay ninguna presunción revolucionaria. Por eso digo que es una endecha casi conservadora. Con que volvamos a un estado redistributivo que contemple la situación digamos, del estado de la fundamental circunstancia de dotar de estado de ciudadanía, ¿sí?, a los no incluidos, a les no incluides, sería para mí un paso gigante. Si hay una acomodación mundial en este sentido, bueno, estaremos más cerca de, en fin, de una amigabilidad respecto de los resortes inexorables. No adelanta, es decir, no estamos fuera del Estado, ¿no? Es decir, esto es una bella presunción libertaria, pero el Estado es absolutamente, no es un incidente, no es una malla que nos tiene insertos. Pero mira, insertos en las márgenes o en el centro. Sí, pero otra vez tienen un exceso de erudición, porque el tema Vicentín, ustedes plantean un plano que es el más profundo. Acá hay una berretada previa, que es que se llevaron la guita del Banco Nación. Claro, o sea, claro. Las dos cosas confluyen. Es una expropiación que significa recuperar la guita que se ha ganado. Claro. Casi lo que se diría una virtuosa fórmula, una mexicaneada, ¿no? Una virtuosa fórmula de... Una reparación popular. Una reparación popular, pero es brutal. Yo diría que es el decomiso de los efectos del delito. En eso que decís, Amado, pero es tan tangible. Pero bueno, ahí lo que pasa, que eso hace fragua. Tamaño dislate en un costo de oportunidad, digamos, ¿no? En donde perseveran, lo que digo, ¿no? Mentalidades con resentimientos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hace una cierta fragua. El problema no es Vicentín, esas movilizaciones, como contaba recién Agustín, son variopintas, pero bueno, se han dado un conectivo. Yo digo, por ahora es muy perdulario, y espero que sea así. Tiene efectos muy, en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en Floresta, nadie hizo el menor ruidazo los otros días. No es la misma situación, que digamos que esas grandes llamamientos que se justificaban en el pasado. Bueno, yo creo que lo de Vicentín tiene un nombre en derecho penal, lo llamamos decomiso del producto del delito. Técnicamente se llama así. Decomiso. Voy a usar, Raúl, es una gran cita. No, está en el código, de modo que no hay ninguna novedad, no estoy inventando nada. Bueno. Pero nadie lo dijo. ¿Hay tiempo, Raúl? ¿Hay tiempo para un pequeño comentario? Sí, sí. El tema es el siguiente para mí. Digamos, el estado de bienestar dentro del capitalismo estricto tiene un efecto inercial. O sea, avanza en tanto y en cuanto, digamos, lo que trata de vencer y lo que trata de obtener, que es la redistribución más lógica del ingreso, implica, te das cuenta, necesariamente avances. Así como el peronismo, el primer peronismo, que para mí es el paradigma del estado de bienestar en la Argentina, creó una determinada cantidad de regulaciones que permitían un manejo de fondos que permitieron un bienestar generalizado en el reparto de esos fondos. La segunda experiencia trágica fue justamente para los neoliberales, fue el kirchnerismo, 12 años de kirchnerismo.
que también generaba una situación bastante parecida a ese primer peronismo. Pero, ¿qué sucede? Ellos aprenden constantemente. Por eso hoy nos saltan a jugar con el tema de Vicentín, te das cuenta amparados en un marco ideológico absolutamente variopinto, como decía muy bien Agustín. Sí. Aprenden y reaccionan mucho más rápido. Este es el tema. A ver aprendiendo y reaccionando. si logro explicarme sintéticamente en lo siguiente. El estado de bienestar ha sido un reacomodamiento del capitalismo en un mundo bipolar. Exactamente. Y de ahí surgió. Bueno, el capitalismo se reacomoda para seguir viviendo en un estado neoprovidente post-pandemia, y bueno, vayamos adelante, qué sé yo. Ese punto es muy importante, Raúl, que señalas, porque en realidad, viste, toda la teoría monetaria, la teoría económica habla de la tendencia al equilibrio. Si hay algo que el capitalismo donde opera y donde se siente cómodo es en los desequilibrios. Claro. Y en resignificarse a partir de los desequilibrios. Claro. Entonces, el Estado Providente ha sido un amortiguador de un sistema en un contexto de bipolaridad. Claro. Pero nosotros debiéramos pelear no por la redistribución, sino por la distribución. El problema es la distribución primaria, no la redistribución que logra un Estado Providente. Bueno, hemos llegado al final. Podríamos seguir. Como ustedes ven, siempre hay un hilo conductor acá que se pierde, pero bueno, de alguna manera, en definitiva, se nos pasa tremendamente las 2 horas. Qué terrible. Bueno, muchísimas gracias, Dora, por tu participación. Ha sido un encanto, como siempre. Nos vamos a despedir, como nos despedimos siempre. Un abrazo a Milagro Sala y a todos los compañeros que están en Canadá. Esperamos que puedan volver pronto. Y reiteramos las felicitaciones, muchas felicidades para Tati Almeida, que ayer cumplió 90 años. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. A la misma hora, aquí en la Radio de las Madres. Gracias a todos. Chao.